de inmediato a recibir y saludar al ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Luis López Chávarri. ¿Cómo está usted, ministro, canciller de la República? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Encantado Bueno, acá de estar en el estamos programa nuevamente y con este día histórico en las elecciones de Estados Unidos. Así es, contando, ¿no? Y ahora que con Farid hablábamos del tema de senadores y diputados, me provocaba, despertaba mi memoria que el Congreso actual peruano ha comenzado a debatir el retorno a la bicameralidad. Y precisamente en el proyecto de ley del retorno a la bicameralidad, que como digo está discutiéndose ya en la Comisión de Constitución, ha pasado un tanto desapercibido, para el famoso proceso de vacancia presidencial lo que se estaría reinstalando, es una suerte de impeachment, es decir, que lo vea y lo apruebe primero la Cámara de Diputados para que luego pase a la Cámara de Senadores. Eso de todas maneras, para aterrizar así de panzazo en nuestra situación actual, eso de todas maneras nos lleva a pensar en un proceso más reflexivo, ¿no? O sea, es decir, incluso el propio Congreso estaría ya pensando en un proceso más reflexivo para el futuro, en circunstancias como estas. Lo digo, por supuesto, a raíz de lo que enfrentará el presidente aparentemente la próxima semana. Claro que sí, yo creo que una segunda Cámara, una segunda instancia, favorece esa reflexión, esa posibilidad de revisar las normas que da el Congreso y generar espacios de reflexión también para los otros trámites, sea que se inicien en una eventual Cámara de Diputados o a través del Senado de la República. El haber tenido nosotros bicameralidad durante tanto tiempo nos llevaba justamente a contar con esos espacios que me parecen son importantes. Ahora, respecto a la situación generada a partir de esta segunda iniciativa de vacancia, pues lo que nos produce es justamente una situación de crisis política, una situación donde se pone en riesgo esta estabilidad que hemos logrado durante tanto tiempo y donde no nos genera una proyección para el corto y mediano plazo, porque estamos a 5 meses de elecciones en el Perú, estamos en medio de un proceso electoral, estamos en un proceso también de reactivación económica y, por qué no decirlo, de un proceso de solución o de enfrentamiento a la pandemia COVID-19. Todos estos elementos ponen en riesgo una segunda vacancia o un segundo pedido de vacancia. Pero creo que algo que tal vez, Enrique, no se ha tomado en cuenta y que el último fin de semana diferentes medios habían señalado son estas encuestas publicadas y donde el pueblo tal vez no ha sido escuchado debidamente por el Congreso. El 60% de la población apoya al presidente Martín Vizcarra. El 80% de la población quiere que se quede y culmine con su mandato. Y el 60% de la población quiere ir a votar. Es decir, quiere renovar a sus autoridades en medio de la pandemia. Con lo cual nos señala claramente cuáles son esas voluntades del pueblo y que tal vez el Congreso no la está valorando. Ahora, sin descontar, mejor dicho, la gravedad de las acusaciones. Es decir, el señor Vizcarra tendrá que responder ante la justicia cuando le toque. Y el presidente lo ha señalado. Él está dispuesto a aportar todo lo que la investigación genere a través del Ministerio Público, que es la instancia adecuada. Y estamos en momentos pues complejos en el sentido que hay citación fiscal. Al mismo tiempo, el Congreso está discutiendo una medida tan trascendente como esta y eso evidentemente pues puede ser bastante extremo. Enrique, qué útil ver los comentarios anteriores respecto a la votación en Estados Unidos, cómo la población, por un lado, se volcó mayoritariamente a votar anticipadamente o por correo, y otro porcentaje importante ha acudido hoy día a las urnas tomando todas las medidas. Es un récord histórico, y que nos dice que una elección puede llevarse a cabo aún en medio de una pandemia, sin duda. Y eso no debería estar puesto en duda y el calendario electoral no debería estar puesto en duda de ninguna manera. Yo quería preguntarle así algo medio indiscreto, de repente usted algo nos puede responder sin dar nombres, o de repente sí. Sus colegas no lo llaman y no le dicen, oiga, qué raro su país, embajador, en el sentido, vacaron a uno, fueron 2 intentos de vacancia, cerraron el Congreso, ahora es segunda vez que tratan de vacar al presidente de la República. Algo le deben haber comentado, ¿no?
Bueno, hay una repercusión de esta situación interna del Perú en la región sobre todo, ¿no? Los colegas, los cancilleres de la región me han manifestado su preocupación y en la primera oportunidad en que se quiso vacar al presidente Martín Vizcarra hubo un pronunciamiento de los países amigos de la comunidad andina en contra de una situación que ponía en peligro justamente esa estabilidad y esa proyección electoral en la que nos encontramos. En esta segunda oportunidad han habido algunas preguntas en relación a la situación interna, pero la preocupación... Es la nueva normalidad, dirán, del Perú también, ¿no? La preocupación, Enrique, va por el lado de los siguientes pasos que se van a dar en el Perú. Es decir, la preocupación va por el lado de la reactivación económica y por el proceso electoral en curso. Y ahí yo he sido enfático con ellos en el sentido de que el gobierno del presidente Martín Vizcarra, el conjunto de los peruanos desean reactivar lo más pronto la economía del país. Tenemos ya signos de que se está avanzando en esa reactivación y que el proceso electoral está en marcha y bajo unas clarísimas muestras de la transparencia, de la rigurosidad y de la democracia que debe regir un proceso electoral. Y en estos tiempos de COVID-19, además, una participación lo más numerosa posible. Y en eso nos encontramos. Muy bien. Hoy día he tenido reunión con el representante de la Unión Europea, con el embajador de la Unión Europea en el Perú, y justamente hemos reforzado ese interés por contar con la observación electoral internacional, tanto de la Unión Europea como de la OEA, del Centro Carter, y el compromiso de ellos a acompañarnos en las próximas elecciones. Muy importante. Yo quería preguntarle otra noticia del día, porque eventualmente de repente va a caer en su cancha, no sé si en estos meses, pero va a caer en la cancha de Relaciones Exteriores. Anoche conversábamos con el señor Óscar Ugarteche, desde México, y él adelantó lo que se ha confirmado hoy, ¿no? Que él va a acudir a instancias internacionales, básicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hablaba de un tema un poco más inmediato, en términos de lo que él estaba reclamando, y había, digamos, iniciativas de sociedades civiles. Una de esas cartas iba dirigida a usted y a otras autoridades, también autoridades mexicanas, aludiendo que el tema de lo que se estaba pidiendo era una discusión que tenía que ver con reciprocidad, en este caso de la figura, de un reconocimiento de una figura civil que ya está como tal en México y que el Perú de alguna manera tenía que verse obligado a reconocer esa, insisto, reciprocidad. ¿Cómo es esta discusión? Yo sé que es jurídica, más adelante vamos a tener un invitado al Tribunal Constitucional, pero ¿cómo juega ahí Cancillería en una situación como esa, que bueno, es un signo de estos tiempos, sin duda, ¿no? Sin duda. Y el Perú, el gobierno, la Cancillería, somos respetuosos de esas instancias jurídicas, judiciales, tanto en el territorio peruano como a nivel internacional. Los peruanos tenemos esa instancia internacional para acudir en caso nuestros derechos puedan ser entendidos como no atendidos. Y en ese caso, y en el caso concreto que menciona, existe la Corte Interamericana de Justicia que estará atenta a la presentación, como lo ha anunciado Óscar Ugarteche, para acudir con este caso. Ya la instancia internacional ha emitido opinión, pero no es una opinión vinculante, sino más bien una opinión consultiva. Así que estaremos atentos y por supuesto seguiremos el caso. Muy bien. Ahora, cuénteme por favor de las vacunas. ¿Cómo van estas negociaciones? Que eso sí cae ahorita directamente en su cancha, y hay quienes señalan que la cosa está difícil, que cerrar contratos con los laboratorios ha resultado más complicado de lo que se esperaba. Cuéntenos, por favor. Bueno, pero si bien es complejo la situación en cuanto a negociación, hemos tenido avances concretos y lo hemos venido anunciando alrededor de los últimos días y semanas, porque hay ya acuerdos concretos, acuerdos vinculantes con laboratorios, con mecanismos como COVAX Facility, como Pfizer, que son las dos instancias con las que hemos cerrado ya acuerdos e incluso hemos transferido los recursos, en el caso de COVAX Facility. Pero seguimos adelante con dos negociaciones que para nosotros resultan siendo importantes.
la de Sinopharm, esta empresa china Sí, que está haciendo sus pruebas acá, sus además. pruebas médicas y que con grandes resultados, porque empezamos con 6.000 voluntarios, ahora hemos avanzado a 12.000 y realmente es una ventaja tener una prueba de Sinopharm en el Perú con los resultados que vamos a conocer y con las posibilidades de acceder a la vacuna china a través de acuerdos que no solamente están vinculados a la empresa, es decir, a la farmacéutica, sino también al gobierno chino, con quienes hemos establecido contactos a nivel presidencial. Yo mismo estoy este día jueves teniendo una reunión con el canciller chino para lograr asegurar ese contrato, ese acuerdo vinculante con China y con Sinopharm. Hay ya intercambio de proyectos de acuerdo, los términos están avanzando y esperamos... ¿Es una cantidad de dosis importante la que se negociaría con Sinopharm? Sí, sí, efectivamente, pero no nos quedamos solamente con este acuerdo con laboratorios chinos, también estamos con Johnson & Johnson, como ustedes saben, con la vacuna rusa, la de Humalaya, y también tenemos vinculaciones con otros laboratorios que esperamos conseguir ese 70% de población atendida con la vacuna contra la COVID-19. Muy bien. Canciller, vamos a hacer una pausa, pero quiero regresar con una pregunta que me parece además muy pertinente porque usted está viendo o ha supervisado como miembro del gabinete el tema del COVID en el oriente del país, ¿no? En localidades como Loreto, San Martín, Amazonas, y se está realmente hablando como la cantidad de infectados, porque se viene el estudio de seroprevalencia, además, ¿no? Hablar de inmunidad de rebaño a veces es muy peligroso, pero ya hay una ciudad brasileña como Manaus que se ha equiparado en un momento en las comparaciones internacionales con Iquitos. Vamos a regresar después de cámaras, Luis López Chávarri, en torno a... Mario. Bueno, Mario, perdóneme usted, ¿por qué me ponen otra vez Luis acá? Mario López Chávarri tiene una cartera pues tan amplia que llega hasta el DNI de la Padula. Sí. Eso ya está zanjado entonces, por ese lado, ¿no? Por ese lado. Bueno, no, ese es un tema de RENIEC. Pero lo metieron también a la... Bueno, el tema de la naturalización. Nosotros cumplimos con el tema del registro de nacimiento, ¿no? Que fue realizado a través de nuestro consulado en Turín, y luego cumplimos también con lo que corresponde en cuanto a la toma de huellas dactilares y el llenado del formulario para el documento nacional de identidad. Hemos cumplido como hemos cumplido con todos los peruanos. Los trámites en los consulados en el exterior se realizan el mismo día, se les otorga la partida de nacimiento luego de haberse inscrito el nacimiento o el matrimonio, la defunción, de tal manera que el trámite no hay un es favoritismo ahí, No, aquí se atendió tal cual, pero por supuesto que la Cancillería está con la selección, así que siempre estaremos atentos, ¿no? Ni duda cabe. Canciller Mario López Chávarri, a ver, yo le preguntaba sobre la pandemia en Loreto, Moyobamba, Chachapoyas, usted ha visto toda esta parte del oriente del país, y en los últimos días se está volviendo a hablar del famoso y riesgoso término de inmunidad de rebaño, que hay que tomarlo siempre con pinzas, pero algo nos dice cuando los adelantos de estudio de seroprevalencia señalan que estaríamos en alrededor de 35-40% de compatriotas infectados hasta ahora. Había visto un estudio previo que se refería en Lima, veremos los números ya exactamente para Lima, pero hablaba de 46-47% para Lima, y por supuesto, ¿no?, en una ciudad como Iquitos, me parece que se superaba el 65%. Manaus me parece que está en 70%, que yo le comentaba, y Manaus ha sido declarada por algunos científicos como la primera ciudad con inmunidad de rebaño. En ese sentido, Iquitos no estaría muy lejos, y esto por supuesto se asocia ok, no hay que bajar la guardia, pero la diferencia con una segunda ola en Europa es que, claro, en España, por ejemplo, tuviste una cantidad de víctimas mortales, pero los estudios de seroprevalencia te decían que eran el 5% de infectados. O sea, el hecho es que en el Perú se han infectado mucho más gente y se reduce ese riesgo. Usted que ha estado visitando la selva por ese lado, ¿cómo ve esa situación? Sí, mira, nosotros hemos seguido desde la Cancillería, porque tenemos la responsabilidad de Loreto,
con atención estos números, estas cifras de personas que han tenido, se han infectado con el COVID-19. Y efectivamente, los números yo diría que redondea entre 60 y 70%, muy cercano altísimo. Pero estamos hablando de Iquitos, básicamente. A nosotros nos preocupa el interior de Loreto. Y ahí hemos estado hace poco en Yurimaguas, por ejemplo, hemos estado en Santa Rosa, con todas las debilidades en cuanto a atención médica, en el traslado de las personas, de los enfermos, inclusive hasta de los fallecidos. Las poblaciones nativas tardan días en poder acceder a una posta, a un centro de atención COVID-19. Y ahí es donde va nuestra preocupación central en estos momentos. Con la cooperación internacional estamos llegando con estas hidroambulancias que esperamos alivien en algo esa atención inmediata que se requiere en esas zonas del interior de Loreto. Pero también debemos llegar con una mejora en los puestos de salud, con una mejor conectividad, y ese es un requerimiento de todo Loreto. Yo lo he hecho mío, tanto en una conectividad fluvial, la hidrovía se requiere de manera urgente, alguna carretera, sobre todo entre Iquitos y el Estrecho en Putumayo, que agilizaría muchísimo la vinculación entre estas poblaciones a lo largo del río Putumayo y la ciudad de Iquitos. La mejora en la seguridad fronteriza en la zona de Santa Rosa. Estamos también en la conectividad digital. En una era digital no podemos tener una región tan extensa como Loreto y tan diversa sin esta conectividad digital. Estamos haciendo esfuerzos a través de la cooperación internacional, pero hay una apuesta del gobierno central también por esta conectividad digital. Si algo nos deja la pandemia como lección, en primer lugar, es la mejora del sistema de salud. En segundo lugar, avanzar hacia una formalidad de nuestra economía. En tercer lugar, necesitamos de esa capacidad de conectividad digital en todo el país. Y yo le agregaría una cuarta, que el otro día lo mencioné en algún medio. Necesitamos avanzar hacia mejores capacidades en ciencia, tecnología, en innovación y digitalización. Yo hablé en algún momento de la posibilidad de la creación de un ministerio. Tal vez un ministerio sea pensado como una burocracia adicional, pero creo que debemos reforzar CONCITEC, por ejemplo. Un súper. La presidenta está haciendo una estupenda labor, ¿no? Pero hay que darle todas las herramientas para que sigamos avanzando. Canciller, las elecciones en el exterior. Ese va a ser un reto también que se va a tener que coordinar, ¿no?, desde su área. Y claro, es un reto particularmente desafiante para la situación que vivimos ahora. Todas estas elecciones nos van dando ejemplos, ¿no? Seguramente, y lecciones, referencias que podemos rescatar. ¿Cómo va ese proceso? Lecciones aprendidas, Enrique, tanto la última de Bolivia, el referéndum en Chile, estas mismas elecciones que acabamos de observar en Estados Unidos y anteriores en República Dominicana, que se han llevado a cabo en época COVID-19. Nosotros tenemos la responsabilidad compartida con la OMPE de llevar a cabo las elecciones generales del Perú en el exterior. Y ahí tenemos más de 1 millón de electores repartidos en todos los continentes. Y con nuestros consulados, nuestras secciones consulares de las embajadas están trabajando desde ya en ese proceso. Tenemos que encontrar en época de COVID-19 lugares aparentes para llevar a cabo las elecciones, lugares abiertos, lugares que permitan la distancia necesaria en la realización de las elecciones, de la jornada electoral. Y eso no es fácil, porque cada ciudad, incluso, no digo cada país, cada ciudad tiene su propia normativa de aplicación en medio de COVID. Tenemos una ola muy grande en Europa, que esperamos que pase pronto, y que impide poder prever incluso hasta los locales que vamos a tener, pero estamos empujando de manera muy certera, digamos, para lograr
todos esos centros de votación que se requieren. Hemos también tenido algunas iniciativas, por ejemplo, para el voto electrónico no presencial, con la OMPE lo hemos conversado, lo hemos coordinado. ¿Esto podría hacerse de repente en casos donde efectivamente las colonias sean muy pequeñas o sea de difícil acceso en determinadas circunstancias? Podría hacerse porque además hacia allá tenemos que avanzar, ¿no? En general, hacia el voto electrónico no presencial. Exacto, ¿no? Y tenemos ahí algunos pilotos que se pueden dar en Estados Unidos y en algún país de Europa. Esperemos que se puedan dar, pero nos estamos preparando para una elección general de la manera tradicional, pero con medidas sanitarias que nos obliga la situación de pandemia. Estaba pensando en las herramientas digitales, ahora que usted mencionaba el voto electrónico no presencial, por ejemplo, ahora las propias compañías de seguros, cuando tú tienes que firmar ahora precisamente en pandemia, la firma facial que le llaman, entonces hay una cantidad de herramientas, se supone, para hacer este tipo de procedimientos seguros y confiables, ¿no? Totalmente, y esa es una condición, la seguridad, la confiabilidad. Y ahí la OMPE tiene todo nuestro apoyo para lograr esa confiabilidad a través de empresas internacionales, a través de entidades que brinden esa seguridad. Y yo creo que la población en su conjunto, la población peruana, tiene que tener esa confianza de que van a ser elecciones libres, transparentes y participativas en épocas de COVID-19. Yo mencionaba hace un momento estas conversaciones con la OEA, con la Unión Europea, pero también trabajamos con Naciones Unidas para mejorar esas capacidades en materia tecnológica, que es algo que se requiere en este momento para llevar a cabo las elecciones con toda la confianza que nos brinda. Una vez más, desarrollaremos elecciones generales confiables y seguras en el Perú y en el extranjero. Por supuesto, la democracia ante todo, y además Torre-Tagle siempre es una garantía de institucionalidad, incluso pues en tiempos tan complejos, ¿no? Como por supuesto, hay un compromiso nuestro por la democracia. Mario López Chávarri, ministro de Relaciones Exteriores, gracias por estar con nosotros esta noche. Y si me permite, algo muy chiquito, Enrique, cualquiera sea el resultado en las elecciones de Estados Unidos, cualquiera de los dos, nosotros vamos a seguir apostando por esas estrechas relaciones que mantenemos con un socio tan importante como Estados Unidos. Por más que sean visiones tan casi divergentes incluso. Tenemos esa misma intención de seguir estrechando aún más esas relaciones. No le voy a preguntar entonces cuál es su candidato. Gracias. Cualquiera de los dos. Gracias, canciller, por estar con nosotros. Vamos